presentarse al inicio de la micción, que sería de origen prostático uretral, al terminar, que sería de origen vesical, o durante toda la micción, que sería de origen parénquima renal. Con respecto a la etiología, estas son numerosas y pueden categorizarse principalmente en dos grandes grupos: las originadas en el parénquima del riñón o en el tracto urinario, y las secundarias, alteraciones de la coagulación. Acá podemos observar a las enfermedades glomerulares, como la glomerulonefritis, las enfermedades intersticiales como la nefritis intersticial, también tumores renales, litiasis, infecciones o traumatismos también, entre otras causas, además de las alteraciones de la coagulación. Según la interpretación de la morfología de los glóbulos rojos, la hematura glomerular se diagnostica por la presencia de la mayoría de los eritrocitos con formas irregulares y distorsionadas. Esta se denomina hematura dismórfica. Al opuesto a esto es cuando los glóbulos rojos presentan forma normal. También se llama eumorfismo o isomorfismo, y esta hematura se le denomina hematura isomórfica. La hematura glomerular se caracteriza por un gran número de glóbulos rojos con alteraciones de la morfología normal, entre los cuales se hallan formas extrañas que se describen como acantocitos, eliptocitos, equinocitos, etc. Y la hematura urológica, que se caracteriza por la presencia de glóbulos rojos de formación de morfología normal, con la típica forma de un doble contorno de círculo, y esta de acá pues mantiene su morfología. Esos eritrocitos no sufren una lesión desde su origen. Claro, pero eso es importante. Disculpe, doctora, que le interrumpa, pero eso es una importancia importante. Es importante, ¿no? Lo que usted dice, ¿no? Que cuando se origina a nivel renal presenta eritrocitos dismórficos, ¿no? La hematuria. Cuando es glomerular se asocia a la hematura dismórfica, y cuando es urológica al isomorfismo. Claro, isomorfismo, ¿no? Y también presenta cilindros eritrocitarios también cuando es de glomérulo. Glomerular, eso es importante. Eso les voy a preguntar en el examen. Creo que a mí me toca una clase de hematuria de acá. Eso les voy a preguntar, ¿no? Los eritrocitos dismórficos y los cilindros eritrocitarios son característicos de hematuria de origen glomerular. Así voy a colocar, ¿ya? ¿Verdadero o falso? Es una de las preguntas que le voy a hacer en el examen, ¿ya? Sí, doctor. Para terminar esta clasificación, la hematura glomerular, cuando hay más de un 80% de eritrocitos que son dismórficos, se le considera hematura glomerular. Y cuando la hematura no glomerular se le considera cuando hay más de 80%, pero los eritrocitos son isomórficos. Y según el enfoque diagnóstico, según la anamnesis, esta es muy necesaria y tiene que ser una buena anamnesis. Esta permite averiguar sobre la forma y momento del inicio, sobre la recurrencia, frecuencia de la aparición, si fue al principio, durante o al final de la diuresis o durante toda la micción, el color de la orina, también si hay presencia de orina espumosa o si presenta trastornos de coagulación, también si hay una eliminación de coágulos o si esta es asociada a disuria, poliaquiuria, si presenta fiebre, dolor lumbar, tal vez calambres o debilidad en los miembros inferiores. Y también es importante indagar sobre si ha habido una ingesta de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, la automedicación como analgésicos o tal vez anticonceptivos no prescritos. Y según el examen físico, se debe incluir especialmente en la medición de la presión arterial, también del ritmo cardíaco, y también busca de petequias, equimosis, un rash cutáneo y lesiones nodulares. También es necesario la búsqueda de agrandamiento del tamaño renal y para descartar masas tumorales, palpación y percusión de la vejiga también. Y para terminar los exámenes complementarios, estos son dos: el examen de orina. El examen de orina consta de la orina que se analiza con tiras reactivas de papel que contienen urototoloidina, que resulta positiva en presencia de 3 a 5 hematíes por campo de 400X. Estas pruebas también dan positivo en caso de hemoglobinuria, lo que le resta especificidad a este método. Por eso es que viene el método de sedimentación urinario. Es el análisis complementario más útil y se diagnostica hematuria cuando se observa más de 3 eritrocitos por campo. Para terminar,
un pequeño caso clínico sobre Guillermina. Es una paciente de 21 años, sin antecedentes de importancia, que presenta un cuadro de intenso dolor lumbar izquierdo, acompañado de la emisión de orina oscura. Presenta fiebre de 38.5 grados en lo que va a las 48 horas previas al episodio actual. En el examen físico se encuentra febril, tiene una presión arterial de 110/60, no tiene edemas y presenta una puñopercusión lumbar izquierda francamente positiva. A este se le debe solicitar un examen de orina y de sedimento urinario, como les expliqué anteriormente, y con eso se va a determinar la presencia y la morfología de los eritrocitos para el diagnóstico de hematuria. Y dado el intenso dolor lumbar y los antecedentes de fiebre, es probable un diagnóstico de pielonefritis aguda. Y por otro lado, la fiebre de otros orígenes puede causar deshidratación y aumento de la concentración urinaria y generar un cólico por litiasis. Y en el sedimento urinario se espera la presencia de hematuria isomórfica por tratarse de una causa urológica y probablemente una leucocituria o cristaluria, dependiendo del diagnóstico. Es un pequeño caso clínico que saqué del libro. Eso Ya, sería importante. todo. Sí, sí, Gracias. muy bien, doctora. Como usted ha mencionado, en el seguimiento de orina, pues la hematuria puede ser microscópica o macroscópica, ¿no? Microscópica cuando tiene 3 o más de 5 eritrocitos en un campo, ¿no? Y macroscópica es cuando nosotros evidenciamos ya la orina, ¿no? De color rojiza, pues no una hematuria franca, se puede decir. Y el origen, como ha dicho la doctora, es según las características que podemos hallar en el sedimento orina. Cuando hay eritrocitos dismórficos y cilindros hemáticos, eso indica que es de origen glomerular. Pero cuando son isomórficos, como mencionó la doctora, son del tracto urinario, ¿no? Ahora, no sé si alguien ha leído la prueba de los 3 vasos. Es antiguo, ¿no? Pero lo describen en los libros de semiología. No sé si alguien ha leído la prueba de los 3 vasos. Creo que era algo de que el paciente tenía que distribuir su orina en 3 recipientes, algo así. Sí, exacto. Sí, ese es. ¿Cómo era más o menos? ¿En qué consistía más o menos? Solo recuerdo esa parte, pero no sé dónde lo he leído. Ya. Dice que cuando, por ejemplo, la hematuria, por ejemplo, si tienen 3 vasos o 3 recipientes, si la hematuria está en los 3 vasos o en los 3 recipientes, es una hematuria de origen renal, ¿no? Del riñón. Si es una hematuria que solamente está en el primer recipiente, o sea, en el primer vaso, es una hematuria de uretra posterior y o próstata. Si es en el primer vaso, es uretra posterior y o próstata. Pero si es una hematuria que es al final, o sea, en el tercer vaso ya, es una hematuria vesical. En otras palabras, la hematuria terminal, por ejemplo, empieza a orinar al paciente, empieza a orinar claro, empieza a orinar claro, y la hematuria es al final. Eso indica que puede tener un origen en la vejiga, una hematuria de origen vesical, o sea, terminal, ¿no? Al final, o sea, empieza a orinar claro y al final se vuelve hematúrico. Esa es una hematuria de origen vesical. Una hematuria de uretra posterior o de próstata es aquella que es al inicio, o sea, empieza el paciente con hematuria y de ahí la orina se va aclarando, se aclara, se aclara. O sea, en el segundo y el tercer vaso son claros, solo el primero es hematúrico, esa es la hematuria de uretra posterior y o próstata. Y la hematuria de origen renal es la que está en los 3 recipientes, pues, ¿no? ¿Algún otro comentario, algo más que quieran compartir?
Doctor, también tengo entendido que la hematuria, creo que cuando se asocia con la proteinuria, es siempre de origen renal. Sí, también es de origen renal. Muy buena observación. Claro, cuando la hematuria también ya se asocia a proteinuria, ya con eso confirma el origen renal, ¿no? Lo otro es que también la hematuria cuando es, por ejemplo, de vejiga o de próstata, en el origen del tracto urinario, puede ocasionar obstrucción. Obstrucción, o sea, puede obstruir la uretra, ¿no? Entonces el paciente no puede orinar. Los pacientes que tienen enfermedades urológicas de vejiga o de próstata, cuando tienen esas hematurias, tienden a coagular. Imagínense que se forme un coágulo en la uretra, obstruye el flujo urinario. Entonces, a esos pacientes se colocan irrigación vesical, donde es muy intensa esa hematuria, va a irrigación vesical. Entonces, la irrigación vesical se utiliza pues en los pacientes con hematuria, ¿no? Para que no forme el coágulo y no obstruya la uretra, ¿no? Y eso puede empeorar el estado del paciente. Esa irrigación vesical lo dejan hasta que la hematuria cede, más o menos 2 días, 3 días. Esa es la función de la irrigación vesical. En los posoperados de próstata también los colocan. No sé si tienen algún comentario o algo de la hematuria. La hematuria cuando es intensa también puede originar anemias severas, ¿ah? Severas. El paciente, ustedes lo ven, está pálido. No sé si tienen alguna otra pregunta. Lo más importante es lo que han dicho la doctora, ¿no? Diferenciar una hematuria de origen glomerular y una hematuria de origen del tracto urinario, ¿no? Y esa prueba de los 3 vasos que le dije deben tener en cuenta eso siempre. No, actualmente pues ya con el uso de la ecografía, de la tomografía, del Uroten, ya se puede más rápido, se puede localizar el punto exacto, ¿no? Se puede hacer citoscopía para localizar si es de origen en la vejiga, hacen una citoscopía, si es de origen del uréter o del riñón, hacen un uroten, o sea, es una tomografía especialmente de las vías urinarias, para ver si el origen es un tumor renal. Si es por un tumor de vejiga, la hematuria hacen una citoscopía, ¿no? Hacen una citoscopía. Y como dice la doctora, si ya va con proteinuria, ya pues ya en caso extremo ya están pensando en una glomerulonefritis, ya va a una biopsia renal, ¿no? Son casos inclusive también se reportan pacientes que tienen hematuria por fármacos, como ha mencionado su compañera, el fármaco que más hematuria puede producir son los anticoagulantes, ¿no? Los anticoagulantes orales, la warfarina, las heparinas, y también un antineoplásico que es la ciclofosfamida. Los pacientes que tienen enfermedades hematológicas usan bastante ciclofosfamida y eso puede originar una cistitis hemorrágica, una hematuria franca. No sé si tienen alguna otra pregunta. Eso de la hematuria son preguntas del examen. Como les he dicho, yo les puedo preguntar la hematuria terminal. La hematuria terminal corresponde a vejiga, o sea, viene a ser los 3 vasos, ¿no? La primera parte sale normal, el primer vaso normal, el segundo vaso normal, el tercero sale con hematúrico, también le llaman hematuria terminal. Eso corresponde a una hematuria de origen de vejiga. Después tenemos cuando aparece en el primer vaso, el segundo y el tercero salen limpios, no hay hematuria, esa se llama una hematuria de origen inicial, ¿no? Más que todo eso se encuentra cuando el origen es la próstata o la uretra posterior. Y cuando encuentran los 3 vasos, es una hematuria de origen renal. Eso también les voy a preguntar, las características del sedimento.
de hematuria de origen renal y de vías urinarias, ¿no? Como mencionó su compañera, la hematuria de las vías urinarias, en el sedimento de orina no se encuentra cilindros ni se encuentran eritrocitos dimórficos, se encuentran eritrocitos isomórficos, ¿no? Como ha mencionado ahí, ha presentado una diapositiva bien clara, dice, cuando es de origen de vías urinarias la hematuria, los eritrocitos son isomórficos. Cuando es de origen renal, hay cilindros eritrocitarios o eritrocitos dimórficos, ¿ya? Esas son las preguntas que le voy a hacer en el examen. No sé si hay algún otro comentario. No sé si han visto alguna vez algún paciente con hematuria. No se olviden que los pacientes que tienen hematuria, sobre todo de origen de la vejiga o de la próstata, pueden tener, la hematuria puede coagular, puede formar coágulos y esos coágulos predisponer a una obstrucción de las vías urinarias, ¿no? Entonces esos pacientes, aparte que están con su sonda Foley, están con una irrigación vesical, ¿no? Irrigación vesical con cloruro hasta que aclare y ya de ahí lo retiran, ¿no? Si no, el paciente se obstruye. La hematuria masiva puede obstruir, la hematuria masiva puede ocasionar anemia severa, como les había mencionado. Eso siempre tener presente, ¿no? El paciente con hematuria puede tener anemia, ¿no? Y siempre en los pacientes que tienen hematuria adultos, los adultos, siempre los pacientes adultos que tienen hematuria hay que pensar pues en un proceso neoplásico, ¿no? Proceso neoplásico. Si es un joven, podemos pensar en una pielonefritis, como mencionó su compañera, o una litiasis renal, ¿no? Son las causas más frecuentes que se podría ver de hematuria, ¿no? Siempre ya pacientes adultos mayores, causas tumorales de la hematuria, y a jóvenes puede tratarse de algún proceso infeccioso. No sé si tienen algún comentario. Profesor, cuando dice vías urinarias, ¿me podría decir a quiénes específicamente se referiría? Allá hay vía, claro, a la vejiga, pues, ¿no? La vejiga, el uréter y la uretra, ¿no? Por Cuando es una próstata. hematoria, próstata también, claro, la próstata también, todo el sistema de... Cuando es renal en sí, es el mismo riñón, el mismo parénquima, ¿no? El glomérulo. Por eso que su compañera la ha clasificado de origen, hematuria de origen glomerular y no glomerular, ¿no? Y o sea, glomerular sería origen renal. Renal, claro, Ya, ya. glomerular, claro, sí, glomerular es de origen renal. Eso les voy a preguntar en el examen, ¿eh? Es una pregunta facilita para que respondan. Si tuvieran un paciente con hematuria, ¿qué conducta tomarían? A ver, ¿qué harían? A ver, viene un paciente con hematuria franca. ¿Qué conducta tomarían? ¿Lo hospitalizan, lo mandan a su casa, le piden exámenes de laboratorio? ¿Qué harían? A ver. Se hospitalizaría, doctor, se pediría pruebas para descartar infección urinaria con antibiograma de repente y también darle coagulantes. Claro, sí, se podría dar un coagulante. Como dice el doctor, hay que pedir sus exámenes, pues, ¿no? Su hemograma, su examen bioquímico, la urea, la glucosa creatinina, es importante. Ver el perfil de coagulación, de repente está tomando el paciente warfarina o otro tipo de antiagregante que le predisponga a la hematuria. También importante, cuando tenemos un paciente con hematuria, tenemos que pedir mínimo una ecografía de riñón. No se olviden, paciente que viene con su hematuria, tenemos que pedir una ecografía de riñón, una ecografía de próstata, ¿no?
una ecografía pélvica, ¿no? Sobre todo si viene de emergencia, al menos para localizar o descartar que no sea de origen tumoral, ¿no? Siempre, ¿ya? Entonces, su examen de orina, su bioquímico, urea, glucosa, creatinina, su hemograma para ver si no ha anemizado, pues no lo ha llevado a ser una anemia severa, y el perfil de coagulación, sino para descartar que no sea por causa de fármacos. La ecografía, es importante tomar una ecografía de riñón y de próstata, ¿no? Y en emergencia, una ecografía nos ayuda a descartar rápidamente el origen tumoral, ¿no? Sobre todo, como ya les dije, en pacientes adultos mayores. En adultos mayores debemos descartar siempre el origen tumoral. Y siempre ver la característica de la hematuria, ¿no? Miren, el color de la hematuria es importante. Cuando es una hematuria así oscura, es como un rojo oscuro, un rojo oscuro es de origen renal. La hematuria de origen renal es rojo oscuro y no produce coágulo, ¿ya? O sea, la lactoscopía, tú ves, es una hematuria rojo oscuro, pero no tiene coágulo. En cambio, la hematuria de origen de vejiga, de próstata, de uretra, es una hematuria rojo viva. ¿Has visto el rojo vivo? Con coágulos. ¿Esa hematuria es de próstata, es de uretra o es de vejiga? A eso corresponde. Cuando es rojo vivo, vivo con coágulos, a eso corresponde. Entonces, ¿a quién le colocamos la irrigación vesical? A la hematuria de color rojo vivo con coágulos, porque sabemos que es de la vejiga, de la próstata o de la uretra. Entonces, esa hematuria que forma coágulos rojo vivo va a obstruir las vías urinarias y va a producir, pues, un globo vesical, ¿no? Va a obstruir al paciente, va a complicar más al paciente. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. La hematuria de renal es de color rojo oscuro, no forma coágulos. En cambio, la hematuria de origen de vías urinarias, de uretra, de próstata y de vejiga es rojo vivo y con coágulos, ¿no? Esa es la ectoscopía. No sé si algún comentario, algo. Doctor, ¿y una infección urinaria, o sea, no producida por cálculos, puede producir No, coágulos? pero la infección urinaria generalmente produce hematuria, pero microscópica, o sea, no es, vas a encontrar 10 leucocitos en orina, o sea, el sedimento es lo normal, es hasta 5, hemos dicho, ¿no? Hasta 5 leucocitos se considera normal. En la infección urinaria vamos a encontrar piocitos, vamos a encontrar leucocituria, y la hematuria es microscópica, o sea, 10 leucocitos, 20 leucocitos, nunca, por lo general, no vamos a ver hematuria macroscópica en la infección urinaria, la hematuria es microscópica, solamente se detecta por el microscopio, nada más, por el microscopio, o sea, en el sedimento, ahí lo cuentan. Pero que veamos una hematuria macroscópica por una infección urinaria no es lo usual, no es lo característico. Doctor, yo he visto hematuria con coágulos en una paciente con insuficiencia renal crónica, pero por poliquistosis renal. Ah, por poliquistosis renal. Claro, cuando hay pacientes que tienen ya poliquistosis renal, eso predispone a infección. El mismo paciente que está en hemodiálisis, hace bastante hematuria porque también utilizan heparina. Cuando va a la máquina de hemodiálisis utiliza cantidades importantes de heparina, o sea, la dosis de heparina para que no coagule la sangre ahí al entrar a la máquina, entrar y salir, utiliza bastante heparina, eso predispone. Y de por sí ya la poliquistosis renal pues ya es un sustrato, ¿no? Para infección, para hematuria, todas esas cosas. Entonces, el sangrado con coágulos vendría del riñón mismo. No es lo usual. Ese paciente debe sangrar de la vejiga, de la uretra. Con coágulos del riñón no sale con coágulos. Mm, Ese debe ser debe ser del uréter, del cálicis, por ahí debe ser, pero del mismo parénquima renal del glomérulo no sale con coágulos. No. ya.
Gracias. Sí. Entonces, como les mencionaba, la hematuria de origen renal es una hematuria de color rojo oscuro que no tiene coágulos por lo general, a diferencia de la hematuria de las vías urinarias, ¿no? De la vejiga, de la próstata, de la uretra, que es una hematuria rojo viva, rojo vivo con coágulos, ¿no? Esa es la lectoscopía, una forma de diferenciarlo. No sé si hay alguna otra pregunta o otro comentario. Mañana, ¿quién va a presentar su casito, doctora? Sí, Doctor, ¿me escucha? sí, doctora. Sí, doctor, le escuché que mencionó sobre la presencia de cilindros en orina. No sé si me podría explicar. Los cilindros se forman por una proteína de tan Horfales. Los cilindros, ¿tú has visto el túbulo contorneado distal? Sí, doctor. Ya, cuando hay una hematuria de origen glomerular, por el glomérulo pasa a los túbulos contorneados, pues proximal, al distal, entonces se van acumulando ahí en el túbulo contorneado distal y toman la forma del túbulo, pues por eso salen como cilindros. ¿Cómo Ya, se llama doctor. esa proteína que dijo? Proteína, ¿cómo se llama? La proteína tan Horfal. Hay una proteína que a veces se acumula ahí. No solo hay cilindros eritrocitarios, sino también hay cilindros hialinos, cilindros granulosos, hay varios tipos de cilindros. Y cada tipo de cilindro es característico de un sustrato. Por ejemplo, los cilindros hialinos son característicos de deshidratación. Un paciente que le hace un examen de orina que está deshidratado encuentran cilindros hialinos, ¿no? Un paciente que tiene una enfermedad renal crónica, una enfermedad que ocasione necrosis tubular, pueden presentar cilindros granulosos, que son las mismas células del túbulo colector que se degeneran, ¿no? Entran y se degeneran. Ese es cilindros granulosos, cilindros hialinos, cilindros eritrocitarios. Hay cilindros, cilindros leucocitarios también, ¿no? Los leucocitos que se aglutinan cuando hay pielonefritis. Hay los cilindros, la palabra cilindros es porque adoptan la morfología del túbulo contorneado distal, ¿no? Ahí se forman. Entonces salen con esa morfología, salen como cilindros pues al sedimento de orina. Gracias, doctor. Sí. Bueno, doctores, si no hay comentarios por el día de hoy, ya dejamos acá la práctica. El día de mañana continuamos. Mañana, ¿quién le toca presentar su tema? Mi doctor. Ya. Perfecto, doctor. Entonces mañana pues estamos presentando. Yo ahorita me voy de guardia al hospital. Ya, doctores, entonces me despido. Hasta mañana. Sí, doctor, mañana la primera teoría con usted. Sí. Mañana me toca, ¿cuál es la clase que me toca mañana? Es trastorno, ¿no? Electrolitos, del agua y electrolitos. Sí.